Buenas tardes a todos. Bueno, todos ya sabéis qué es lo que vamos a cocinar. Es un rabo de buey relleno de foie. Es decir, el rabo es una carne que tiene mucho colágeno, es decir, una carne muy dura, y vamos a darle una cocción muy lenta y muy larga. La carne del rabo hay que darle una cocción muy lenta para que el colágeno la gelatina se vaya deshaciendo sin destruir la estructura molecular, la proteína de la carne. Entonces, las temperaturas ideales para cocinar este tipo de carnes es entre los 70 grados y los 83-84 grados. Es decir, cuanto más lenta y prolongada sea la cocción, mejor será el resultado. La mayoría de carnes de este tipo le solemos hacer una marinada. Entonces, ¿una marinada qué es? Es una manera de darle un poco ya de sabor a la carne, marinándolo un par de horas, 2 horas, 3 horas, de un día para otro, lo que más os guste. Normalmente nosotros esto lo marinamos siempre de un día para otro, es decir, pasa una noche en nevera con los aromatizantes que más os gusten. En este caso, pues vamos a poner unas verduras, unas hierbas aromáticas y unas especias. Es decir, cogeríamos el rabo, lo pondríamos en la misma olla que lo vamos a cocinar si os cabe en la nevera. Si la olla que vais a cocinar no os cabe en la nevera, pues lo ponéis en una cubeta, en cualquier aparato, en cualquier utensilio que os quepa. Es decir, ponemos el rabo, vamos a cortar unas verduritas, trozos no muy pequeños, como os he dicho, un trozo de cebolla. Aquí veis que he puesto un poco de clavo, es decir, aromatizantes que vamos a usar en este caso. Es decir, es el clavo, 2 o 3 dientes de ajo, una hoja de laurel, unos granos de pimienta, no muchos, 3 o 4, una guindillita o 2 pequeñas, un poco de chiribía también, una ramita de orégano, morodouche, y una ramita de tomillo. Las verduras tienen que notarse, pero no tienen que predominar. Es decir, tienes que notar aquel aroma, pero nada tiene que dominar sobre lo importante en la carne, que tenga un aroma, pero que tú no sepas de dónde viene. Le pondremos un poco de puerro. Vamos a echarle el vino. Y esto es lo que pondríamos en la nevera toda la noche, o 3-4 horas. Si queréis, lo ponéis a las 9 y antes de iros a dormir a las 12 lo queréis mover un poco para que se vaya moviendo por la mañana cuando levantéis. Si no lo tenéis que cocinar todavía, lo movéis un poco pues para que el rabo y la verdura se vayan impregnando del vino. Y al día siguiente, pues lo que haremos será terminar de llenar de agua y lo pondremos al fuego. Arrancamos siempre el guiso en frío hasta que hierva. Le damos temperatura fuerte hasta que haga el primer pluf. Enseguida que ha hervido, ahí cortamos y lo ponemos al mínimo, de tal manera que ni siquiera hierva, y lo dejaremos 3 horas y media, 4. El rabo estará pues cuando vosotros lo pellizquéis y la carne se desmenuce. Es decir, lo que intentamos es que vaya soltando toda la gelatina y que el rabo prácticamente se desmenuce. Vale, entonces lo ponemos al fuego, ha estado sus 4 o 5 horitas. Nunca saquéis una carne, un guiso recién hervido en caliente. Este guiso yo ahora lo voy a retirar cuando el rabo esté tierno, lo voy a retirar y voy a dejar que enfríe hasta los 40 o los 45 grados, que yo lo pueda tocar y lo aguante sin quemarme. Porque si lo sacamos en caliente recién hervido, la carne tiene tendencia a arrugarse. Vale, tenemos esto que ya ha hervido sus 5 horitas, lo hemos dejado que vaya perdiendo la temperatura y cuando está a unos 30-40 grados, más 40 que 30, que lo podamos tocar. Lo que vamos a hacer es empezar a desmenuzar la carne. Bueno, tenemos la carne del rabo ya desmenuzado, entonces lo que vamos a hacer es picar un poco la carne y procedemos a hacer el rollito.
Y aquí sí, una vez picado, sí, aquí sí que lo probamos y lo ponemos bien de sal. Aquí ya, esto sí que ya está terminado. Entonces tiene que estar al gusto de sal que nosotros querramos. Vale, no hace falta picarlo mucho, ¿eh? Es decir, podemos tener tropezones y se pueden notar tropezones. Y ahora lo que haremos será liberar la tabla de corte para poder hacer el rollito. Vale, ahora lo dejamos aquí un momentito y ahora vamos a proceder a hacer el rulo. Y lo que vamos a hacer es extender la carne. ¿Veis? Hacemos una especie de librillo bien cuadradito y cortamos el foie cocinado. Y así vamos a hacer el rolito. Hay que apretarlo bien apretado. Y cuando lo tenéis bien apretadito, cogéis los extremos y cerráis. Yo lo que hago es después enrollar bien los extremos y fue un botifarró. Lo que vamos a hacer ahora es darle una segunda vuelta para que estos dos rollitos de aquí, los extremos de forma de caramelo, no se nos abran, se nos queden bien apretaditos. Y de paso se va tensando hasta que nos queda. Esto ahora tendríamos el horno. Si tenemos un horno a vapor, fantástico, porque lo metemos en un horno a vapor a unos 80 grados, 10 minutitos y todo se junta todo. Si no tenemos horno a vapor, lo ponemos en una placa, el horno a 90 grados, ¿vale? Tapadito en una misma sartén, tapadito con una olla, tapadito, que esté 10 minutitos a 90 grados, que ni lo va a quemar ni le va a hacer nada, simplemente va a coger temperatura, el foie se va a deshacer un poquitín por dentro y cuando lo metamos en la nevera estará todo más junto. Tenemos ya el rulo hecho, nevera y a esperar que enfríe. Tenemos el jugo de la carne y vamos a hacer la salsa. Para hacer la salsa vamos a hacer primero un caramelo, pondremos un poco de azúcar. El caramelo, aparte que le da un toque pequeño, un pequeño toque de dulzor, no tenemos que pasarnos, pero sí que le da un color más intenso, porque el vino tinto necesita un toque de negro, porque si no nos queda de un color un poquitín más pálido, entonces el caramelo le da ese tono un poco más negro. Le ponemos también una cebolla cortada juliana. Vale, y antes de que caramelice ya le ponemos la cebolla. Y ahora se irá aflojando la cebolla y se irá caramelizando. Y cuando ya la tengamos del colorcito más o menos así un poquitín oscuro, le echamos un poquitín de zumo de naranja, que el zumo de naranja le va muy bien al vino tinto, a la salsa, es decir, le da un perfume y le da un toque bastante, que a mí me gusta muy, particularmente a mí me gusta mucho. Una cosa que no os he dicho, es decir, este caldo arriba tiene un dedo de grasa, es decir, esto también lo dejamos por la noche o lo dejamos en la nevera hasta que se nos ha hecho la grasa de encima y le quitamos la grasa. Vale, mientras se va haciendo esto, os explico la guarnición. En este caso he usado un puré de patata, es decir, un puré de patata que lo hacemos agua, un poco de sal y cortamos la patata a trozos y la hervimos también lenta. Entonces, ahora ya empieza a coger color. Entonces, hervimos la patata y cuando la patata ya está tierna, sacamos el jugo y con mucha mantequilla, entre un 10% y un 25% de mantequilla, es decir, si ponemos 1 kilo de patata, yo pondría 200 gramos de mantequilla. Y cogemos la patata cuando está bien caliente, ponemos la mantequilla bien fría, cortada a dados, y vamos con la varilla moviendo y le ponemos incorporando la mantequilla y se queda un puré de patata untado muy bueno. Y yo, para rizar un poco más de rizo, he comprado una pasta de ceps y tartufo, de trufa blanca.
Ahora ya lo tengo a punto. Primero pongo un poco para que el caramelo se funda y una vez que el caramelo esté fundido ponemos más vino tinto y así no se nos dará una pelota. Bueno, entonces ahí dejaríamos reducir y le incorporamos el caldo. Como os he dicho, sin la grasa, muy importante. Y esto es lo que os digo yo, que ahora fuego lento y a reducir. Es decir, hay que reducirlo 2/3 partes. Es decir, cuando tengamos ya la salsa reducida, ya tenemos los tres ingredientes básicos para montar el plato. Entonces nos queda emplatar. Tenemos la salsa hecha, tenemos el rulo hecho y tenemos el puré de patata hecho. Es decir, lo único que tenemos que hacer ahora, cortaríamos. Vale, una sugerencia que os hago. Es decir, lo ideal es ponerlo en un plato filmado y 1 minuto y medio, lo justo que cuando tú lo saques del micro, lo toques y digas ya está tibio, la salsa bien caliente y esto templadito. Porque si lo calentáis demasiado a veces se abre o se revienta. Entonces, el plástico no se lo quitéis hasta que no vayáis a emplatar. Es decir, lo calentáis siempre así como está ahora, lo ponéis en un plato y lo calentáis. Y lo único que tendremos que hacer una vez para montar el plato, haríamos unas quenefitas de puré de patata. Y entonces sacaríamos esto caliente del micro con una espatulita y lo colocaríamos en el plato. Es decir, esto cuando está caliente, esto coges con las 2 uñitas y sale perfectamente y se queda así perfecto. Y después al final salseamos. Si ponéis salsa encima, acordaos de pasar luego para que se vea el foie transparente. Podemos decorar con lo que más queráis. Yo he traído un poco de sal de remolacha liofilizada, un poco de cebollino. Podéis hacer tipo arguiñano con una ramita de perejil o de tomillo y un hilillo de balsámico. Y aquí tenéis el plato terminado.